En cada rincón del país hay un camino donde la oscuridad respira, donde las voces del pasado aún llaman a los vivos. Si te atreves a escuchar, quédate hasta el final. Y recuerda, suscríbete al canal, porque esta noche las sombras tienen algo que contarte. La ruta del agua muerta narra un tramo del Sinú donde la geografía parece guardar memoria y las mareas gobiernan más que el agua. La carretera aparece y desaparece según el capricho de la niebla, y los viejos del lugar hablan de un orden que no está en los mapas. La historia comienza cuando un convoy de camiones de carga decide, en una madrugada de humedad pegajosa, tomar un atajo recomendado en la emisora local, un atajo que conecta la ciudad de Montería con los caseríos ribereños y que los más veteranos nombran con respeto. Lo llaman el Caño de las Ánimas, y advierten que allí no se viaja por prisa, sino por necesidad. El relato se centra en Dubán, aunque no agota todas las voces. Dubán es un conductor de siempre, con manos grandes y una cicatriz en la mejilla derecha que le recuerda una noche de lluvia en la que creyó perder el rumbo. Conduce por la ruta con la calma de quien ha heredado la carretera de su padre y su abuelo. Conoce los signos del llano y los murmullos del motor. Sabe distinguir un atajo con gravilla lumpia de una trampa que espera pellejos incautos. Pero hay noches en que la costumbre no basta. La mañana en que decide seguir la sugerencia de la emisora, la neblina cuelga baja sobre el río, como una sábana húmeda que pega a la piel, y el aire huele a madera mojada y fruta fermentada. La radio suena con voces que recomiendan el desvío, y en la cabina, la conversación es escasa porque manejar de noche exige silencio y concentración. Al entrar en el sector, la textura del asfalto cambia sin avisar. Se vuelve más oscuro y blando, como si el camino respirara. Las ollas de barro de la culeta exhalan vapor, y el motor, acostumbrado a responder a órdenes claras, comienza a sonar apagado, como si una mano invisible apagara parte de su voz. A los lados, las palmas doblan su estructura como si hicieran una reverencia, y las polvaredas que el camión levanta no se quedan en el aire, sino que se hunden en la neblina. Dubán frunce el ceño y mira el espejo retrovisor, esperando ver luz o pueblo, pero encuentra una extensión idéntica de oscuridad. En el silencio algo llama la atención, y no es un sonido, sino la ausencia de él. La ausencia es tan nítida que la convierte en presencia, y en esa rareza del espacio empieza a aparecer una luz muy lejos, dos puntos de brillo a la altura del camino que se mueven con la lentitud de quien conoce la ruta. Al principio piensa que son faros de otro camión, pero la distancia no se reduce. Dubán mantiene la calma y sigue adelante, porque la prisa le empuja y también la curiosidad le resulta una brasa caliente. Las palmas y los montículos se repiten como un fotograma que se duplica y vuelve a duplicarse, y la carretera parece dibujarse en círculos. Cuando detiene la cabina y baja, el suelo le da una respuesta que no es tierra, sino una masa húmeda que absorbe la suela y huele a hojas viejas y a algo que se pudre en silencio. La sensación que lo atraviesa es antigua, como si el lugar guardara el aliento de quienes antes viajaron por allí. En ese momento alcanza a oír un nombre que no proviene de un cuerpo visible, una voz que arrastra sílabas desde la superficie del agua y pronuncia su nombre, Dubán, con esa lentitud que no es amenaza, sino llamamiento. La voz es un empuje al interior, un reclamo que no admite respuesta racional. Al mirar la extensión frente a él, lo que había creído luces se transforma en ojos flotantes que titilan sobre un espejo negro. El agua se rompe en destellos que no obedecen a la física. Cada ojo parece medir la distancia, y algunos se inclinan como faroles viejos. La escena es tan fuera de lugar que la memoria del conductor reacciona primero con incredulidad, y después con una intuición primitiva de peligro. Regresa a la cabina para encender el motor, y lo encuentra obediente pero extraño. Las luces empiezan a parpadear en un patrón que no corresponde a fallas técnicas. Y la radio emite solo estática, y entre esa estática sonidos que se parecen a voces antiguas y a corrientes de agua.
El volante se siente más pesado y la noche se despliega en capas hasta volverse opresiva. Dubán intenta maniobrar para salir, pero la carretera se estrecha y la orilla se convierte en charco, donde brotan pequeños remolinos como bocas que respiran. Por un instante ve a lo lejos la silueta de otro vehículo detenido, y la figura de un hombre dentro inmóvil como estatua. La imagen causa en él una mezcla de compasión y terror. Decide acercarse con la esperanza de ofrecer ayuda, pero a medida que avanza, el espacio alrededor cambia como un camaleón. Un cartel oxidado que había leído en la emisora aparece y desaparece con la neblina, una señal que anuncia desvío hacia poblados que no constan en los mapas, y las letras sobre el metal parecen recientes y al mismo tiempo carcomidas por el tiempo. Al tocar el borde del cartel, la mano de Dubán recoge humedad y arena fina, como si hubiese tocado un recuerdo. Esa complicidad entre objeto y sensaciones lo desorienta más. El camión emite una nota baja y prolongada, y el suelo vibra como si algo muy grande se moviera bajo el agua. La neblina gira, y en el charco frente a la cabina, Dubán ve su propio rostro, pero el reflejo no respira de la manera que le corresponde. Un latido extraño ocurre detrás de su mirada acuosa, y a la vez percibe otro rostro exacto al suyo que lo observa desde la profundidad. La reacción de vértigo lo empuja a retroceder y tropieza con un letrero enterrado que lleva años allí, y sin embargo conserva marcas recientes de cal y tinta. La combinación de tiempos distintos confunde su sentido de la historia. En ese abismo de temporalidades, recuerda un cuento de su madre sobre un pueblo que el río reclamó y que cada cierto tiempo regresa para pedir compañía. Dubán piensa en su hijo pequeño en la ciudad y en la promesa de volver a tiempo para traerle unas mandarinas. Esa imagen de hogar le da un tiempo de lucidez y decide arrancar con fuerza. Las ruedas patinan y se oyen los quejidos del asfalto, pero el camión no responde como siempre. Se siente jalado por una fuerza que tira hacia el interior. En la radio, la frecuencia que antes transmitía cantos de madrugada ahora repite fragmentos de nombres y direcciones viejas. La voz que uno no puede localizar pronuncia apellidos que existieron generaciones atrás, y entre ellos, con suave insistencia, el nombre de Dubán. La repetición lo vuelve tangible. Comienza a entender que la ruta no es un espacio neutro, sino un archivo, y que el agua archiva personas, objetos y memorias. Si la carretera es un archivo, entonces ella conserva parte de su identidad en el tránsito de quienes la cruzan. Por eso mira y nombra y no siempre devuelve intacto lo que le entregan. La sensación de estar en un archivo que consume le baja la sangre a los pies. Un pescador de la zona que pasa antes del amanecer encuentra el camión a la orilla del manglar con el motor tibio, las puertas cerradas y las luces encendidas, y la radio sonando con una estática que recuerda el rumor del río, pero no hay rastro del conductor. Las botas que subieron a la cabina no están, y sin embargo la libreta de ruta aparece sobre el asiento con una anotación temblada, tinta corrida que dice, el camino me habló, no me deja volver. La caligrafía es de hombre, pero los trazos parecen ejecutados por manos que han olvidado la superficie de la tierra. Desde entonces, otros conductores empezaron a contar historias similares. Unos hablaron de perder una hora exacta en sus relojes al cruzar el sector. Otros juraron que sus sistemas de navegación marcaron coordenadas imposibles, flotando en medio del agua, y uno incluso mostró en su teléfono un video donde, al pasar, la cámara capta un trazado de luces que dibuja sobre la superficie un mapa que no está en los mapas. Con los años el rumor tomó la forma de advertencia, y los que trabajaban de noche pasaron a escuchar las emisoras con una atención nueva. Los veteranos aconsejaban apagar la radio en el tramo del Caño de las Ánimas, no por devoción, sino por prudencia porque entre la estática se escuchan nombres que tienen poder, y pronunciar un nombre en ese escenario es como entregar una llave. Hay quienes aseguran que responder a esa llave permite regresar, pero convertido en otra cosa. Hay quienes afirman que la carretera guarda a quienes ya no quieren marcharse, y los devuelve con un lenguaje que solo ella entiende. Los mayores del pueblo recuerdan una creciente que hace muchas estaciones se tragó un caserío entero, y cuentan que las noches en que el río reclama se oyen lamentos que la neblina envuelve en melodía. El agua devuelve objetos dispersos, matrículas corroídas, espejos de camión con manchas de óxido, y libretas mojadas donde los nombres aparecen borroneados como si la lluvia hubiese tratado de borrarlos o resguardarlos. La idea de que una porción de comunidad yace bajo la carretera les da a algunos la culpa, y a otros la pena, pero a todos el peso de lo no dicho. Entre los relatos hay variantes que amplían el mito. Un muchacho que quiso demostrar valentía y pasó de madrugada dice que escuchó a su propio padre llamarlo por un apodo que nadie usó en años. Otro que cruzó con esperanza por llevar un encargo especial y al llegar a destino halló que la carga había cambiado la etiqueta, y en el albarán constaba un nombre que no reconocía.
Los que vienen cerca de la orilla añaden detalles sobre un brillo en las aguas que aparece antes del fenómeno, y sobre aves que durante días evitan la zona como si hubieran descubierto un secreto repulsivo. La reacción social ha sido ambivalente. Algunos conductores decidieron tomar rutas más largas y evitar el riesgo. Otros comenzaron a hacer pequeños ritos improvisados, al pasar una caja de fósforos, un puñado de sal o una nota con el nombre del fallecido del clan. No hay ritual oficial, pero el gesto colectivo actúa igual que un recordatorio. En la tarde, un comité de la carretera intentó documentar la anomalía con instrumentos prestados de la Universidad Regional. Técnicos y estudiantes llevaron sensores y cámaras para medir ondas y registrar variaciones, pero las gráficas mostraron picos y vacíos que la ciencia tardó en explicar, y lo que los equipos grabaron no coincidía del todo con lo que contaban los ojos humanos. Las máquinas registraron cambios en la impedancia del suelo y fluctuaciones magnéticas que parecían responder a la humedad, pero no a una explicación simple. Los testimonios, sin embargo, insistían en la experiencia de pérdida de nombre y memoria. La discrepancia entre datos y relatos generó debates y temores, porque la carretera funcionaba como una costura entre lo que se puede medir y lo que queda fuera del alcance técnico. Dubán se convirtió en una figura que unos nombraron con lástima y otros con recelo. Algunos dijeron que había sido reclamado, otros que escogió quedarse. La versión que prevaleció fue la que mejor se ajustaba al miedo y a la necesidad de creer en una lógica que convirtiera la desaparición en significación. Años después, un joven conductor llamado Mateo decidió que debía cruzar la ruta del agua muerta para buscar pruebas y quizá para cerrar el ciclo de historias que habían poblado su infancia. Creció escuchando esas voces y obsesionado por encontrar el camión de Dubán. No por heroísmo, sino porque en su familia alguien había desaparecido, y el eco de la pérdida le dolía con urgencia. Mateo preparó su vehículo con paciencia, y lo único que llevó fue una libreta vacía, una vela, y la fotografía de su abuela que siempre le hablaba de las cosas que no se resignan a morir. Una noche en que la marea estaba alta y la neblina espesa, emprendió el trayecto. La carretera lo recibió con la misma cadencia que describían los relatos, y a la altura del desvío, las luces aparecieron más lejos, y esta vez Mateo no las siguió con atención, sino con una sensación de saber ya lo que vendría. El pavimento cambió, y la tierra pareció ingerir un sonido. Al detenerse y bajar, notó huellas que no coincidían con neumáticos humanos. Eran surcos antiguos y recientes a la vez, y al agacharse, palpó un objeto incrustado en la argamasa. Era una chapa con letras que había visto en la fotografía junto a su abuela. Al limpiarla con la manga, la chapa reveló un nombre que le heló la sangre. No era el de Dubán, sino otro apellido conocido de su familia. La libreta que traía comenzó a vibrar en su interior, como si algo quisiera salir. Mateo sintió la presión de una presencia que esperaba reconocimiento. Y en ese instante, escuchó su nombre susurrado por la niebla. No era la voz de su abuela, ni la de su padre, sino una voz que reunía muchas voces, una recopilación de historias y deseos que el agua había conservado. En vez de huir, respondió en voz baja diciendo el nombre de quien buscaba, y la respuesta fue inmediata. La superficie del agua se abrió en círculos concréticos, y una mano emergió, sostenida a sí misma por el barro. Era la mano de un hombre con anillos viejos, y cuando Mateo se acercó, vio en la palma marcas que conocía. Eran las huellas de una vida que había pasado por la zona hace generaciones. La escena no era una devolución completa, sino un intercambio. La mano sostuvo una libreta mojada y dentro había nombres tachados y uno nuevo escrito con tinta fresca. Mateo comprendió que la ruta del agua muerta no solo reclama sino que acepta ofrendas. Si alguien entrega un recuerdo, el camino permite recuperar otro. Sin embargo, el precio no siempre es proporcional. Algunos perdieron recuerdos íntimos y a cambio recuperaron objetos sin alma. Otros recuperaron personas que volvieron mudas y diferentes. La experiencia de Mateo fue celebrar y dolor a la vez. Trajo consigo la libreta del hombre y con ella un rastro que permitió a su familia cerrar un capítulo, aunque la persona que volvió no era del todo la que habían extrañado. Con la libreta se supo que había pequeñas reglas no escritas que la gente del lugar ahora respetaba. No se enciende la radio en el tramo, no se pronuncian nombres a la ligera,
se dejan pequeñas ofrendas, y si alguien escucha su propio nombre, la orden común es acelerar y no mirar atrás. La ética del paso consiste en no poner al camino a prueba sin preparación. La ruta del agua muerta siguió siendo un punto de tensión geográfica, un lugar donde la memoria se materializa como barro y luz. La autoridad vial colocó una señal de advertencia que no pudo cubrir la avalancha de relatos, y con eso, la carretera se volvió leyenda oficial y rumor persistente. Hoy los camioneros que cruzan por necesidad lo hacen en grupos, en caravanas donde la presencia de otros compensa la sensación de vacío. Y a veces una emisora local dedica un programa a recordar a los desaparecidos y a contar lo que el río devuelve. La historia de Dubán y la libreta de Mateo circulan como aviso y consuelo al mismo tiempo, porque en la ruta del agua muerta, lo que se pierde no se olvida del todo, sino que se transforma en memoria colectiva, un material que se puede mirar y manipular, pero que exige cuidado. Cuando el sol calienta el asfalto, la niebla se despeja y la carretera parece normal. Y quienes pasan por allí ven solo un tramo mojado y un manglar tranquilo. Sin embargo, la noche siguiente, y en muchas otras, el segmento desaparece bajo el agua, como quien borra una palabra incómoda, y solo queda el rumor de un motor que nunca se apagó. La carretera siente y nombra, y a veces devuelve, y a veces toma. La gente del lugar dejó de contar las historias como advertencia para contarlas como memoria viva. Y la ruta del agua muerta quedó inscrita en la voz del río, como un lugar donde la geografía guarda secretos y la comunidad aprende a habitar con ellos. Hay quienes aún creen que la última palabra no la tiene el hombre, sino el cauce, y que en las noches de luna nueva, la ruta despierta para pedir compañía y escoger a quien ofrecerle un retorno distinto. La leyenda persiste y sigue acrecentándose, porque la gente necesita relatos que expliquen la pérdida y el mérito de lo contable. Y así, la ruta del agua muerta continúa en la vigilancia de camioneros y pescadores, y en las notas escritas en libretas que algunos guardan como reliquias y otros queman para no tentar a la suerte. Algunos lugares guardan secretos que aún respiran en la noche. Si te has cruzado con algo que no puedes explicar, envía tu historia y déjala viajar con nosotros. Suscríbete al canal y mantente cerca, porque el miedo siempre encuentra su camino.